Doctor Koch, ¿usted cree que en base a, bueno, hemos ido avanzando en esta información, ¿usted cree que con los datos que tenemos ahora actualizados, se cumplieron realmente las premisas que se pensaban con respecto a la vacunación en Chile? O sea, algo se esbozó en la presentación. O sea, cumplieron el hecho de que no iban a ser capaces de infectar, no iban a ser capaces de transmitir, o sea, iban a poder entregar esta seguridad a las personas y disminuir las muertes, por ejemplo. Bueno, cuando uno compara el exceso de mortalidad, y ustedes pueden ver acá Japón, ya sabemos que Japón implementó una estrategia basada en enfoque de riesgo, es decir, no vacunación masiva, vacunación dirigida, en general no usan, no están usando mayormente refuerzos actualmente, no cerraron colegios, ¿verdad? Etcétera. Y aquí tenemos el caso de Chile y el exceso de mortalidad por toda causa, cualquier causa en Chile. Así que ahí uno debería preguntarse, bueno, aquí tenemos dos diferentes enfoques de manejo, independiente de que se estén dando premios a Chile, etcétera, por el manejo de la pandemia. La verdad de las cosas es que vamos a ver que eso puede ser algo, no quiero decir tramposo desde el punto de vista del manejo, porque no estamos considerando la dinámica del virus, ¿ya? Y cómo éste interactúa epidemiológicamente con la población. Y aquí, en los virus respiratorios, y esto lo aprendimos bien, ¿ya? Esta teoría, la transición endémica, lo aprendimos bien con la influenza. Y aquí, a mí como epidemiólogo, una de las cosas que me fascina de la información que logramos obtener, porque cuando ocurre una epidemia, tenemos un experimento natural. O sea, nadie está aquí controlando el experimento, suponemos, ¿verdad? O sea, está ocurriendo en la población y por lo tanto todos los datos que nosotros vamos capturando nos permiten aprender. Y lo que aquí se confirmó fue lo que ya se había visto con el H1N1. Llega el virus H1N1, ¿verdad? Y nos ataca. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? El alfa o el fundador, ¿no es cierto?, el ancestral, pega muy fuerte en la población. Pero luego aparecen las mutantes. ¿Y qué aparece con las mutantes? Que son variantes de escape. Y se generan estas variantes de escape producto, por un lado, de la interacción con el sistema inmunológico de las personas a las que va infectando. Y por, en este caso también, otra presión positiva, por la inmunidad con vacunas. ¿Sí? Hemos visto que en general, ya, las últimas variantes surgieron en vacunados, ¿ya? La Omicron, por ejemplo, en Sudáfrica, surgió en personas vacunadas. Ahora, ahí en la diapositiva lo que ustedes pueden ver es Singapur y la secuenciación en tiempo real. Y ustedes van viendo cada colorcito de esto es la variante que va apareciendo. Entonces, la última que está acá, ya hacia la derecha, ¿no es cierto?, el gráfico, febrero-marzo, es Omicron. Luego tenemos el caso de Sudáfrica. Sudáfrica, el mismo caso, secuenciación en tiempo real. Esto es súper importante. Cuando llegó el 2009, el virus de influenza, no teníamos esa capacidad. No sé si me explico. No podíamos seguir en tiempo real la aparición de estas variantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo supimos después. Entonces, aquí no, en tiempo real fuimos teniendo información, capturando información de secuenciación de cómo iban apareciendo las distintas variantes y cómo iban dominando las distintas fases de la epidemia. Y acá está ya sintetizado este fenómeno de transición endémica. Ustedes pueden ver en la diapositiva, se ve bien, es una diapositiva que tiene 4 picos, que son las ondas 1, 2, 3 y 4. ¿Se ve eso o no se ve? Sí, se ve bien. Perfecto. Voy a seguir con el caso de Sudáfrica porque luego de haber evaluado varios casos paradigmáticos, este me pareció el más robusto desde el punto de vista epidemiológico para mostrar este fenómeno de transición endémica. La línea quebrada es el número de casos positivos, ¿ya? Número de casos positivos a través de PCR, que es otra cosa que hay que discutir, si era necesario, ¿verdad?,
montar estrategias de PCR para seguir un virus, digamos, de estas características. Eso también es discutible y es opinable. Y luego tenemos en la línea continua lo que es mortalidad por millón. Ustedes ven que cuando hay un pico en la onda 1 del virus ancestral o fundador, también hay un pico de mortalidad. Luego viene el beta, volvemos a ver, ¿no es cierto?, la onda, ¿no es cierto?, el pico de la onda beta, esta es la variante beta, ya no es alfa, la ancestral desaparece y aparece beta, y volvemos a ver otro pico en el número de casos. Y volvemos a ver otro pico en el número de mortalidad, en la tasa de mortalidad. Y luego vino Delta. Delta fue claramente más contagiosa. Y por lo tanto lo que vemos ahí es un pico grande, ¿no es cierto? Un pico muy grande, ¿no es cierto?, producido por Delta. Pero ¿qué es lo que ocurrió con la mortalidad? La mortalidad fue muy similar a la de las anteriores variantes. Esto significó que entró el virus en transición endémica. Es decir, está apareciendo variantes de escape altamente contagiosas, pero menos virulentas, menos letales. Lo mismo que pasó con H1N1. El H1N1 circulante hoy día es muy poco virulento y muy poco letal. Entonces, por lo tanto, tenemos que considerar este fenómeno de transición endémica. Y luego aparece Omicron. Y en Omicron vemos este fenómeno, ¿no es cierto?, ya consolidado. Es decir, Omicron ya es una variante francamente endémica o de transición endémica avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vemos ahí es lo que se llama desacoplamiento de curvas. ¿Se fijan ustedes que las curvas estaban acopladas? Pic de casos, pic de muertes, pic de casos, pic de muertes, pic de casos, pic de muertes. ¿Qué sucedió con Omicron? Pic de casos, no hay pic de muertes. ¿Por qué razón? Porque tanto la tasa de hospitalización como la letalidad por Omicron es muy bajita. Muy bajita. Afecta siempre a población de alto riesgo, ¿ya? Pero aún ahí es bajita. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que estamos, ya el virus mutó a una variante endémica. Y esto es sumamente importante de considerar, porque ese es el que se está expandiendo en toda la población. Los vacunados y no vacunados susceptibles que aún no se habían enfermado. Recordemos, como dijo la doctora Acevedo, que existen los susceptibles. Una epidemia en general se controla o se apaga una vez que ha infectado a los susceptibles, ¿ya? Y aparecen las variantes, en el caso de los virus respiratorios como este, aparecen variantes endémicas de transición endémica. Yo quiero hacer aquí un alcance que es sumamente importante cuando nosotros consideramos la inmunidad de rebaño. Esa cifra del 70-90% es muy relativa, porque en Chile, por ejemplo, nosotros logramos inmunidad de rebaño muy rápido contra sarampión, parotiditis, rubiola, con la triple vírica. ¿Y dónde vacunamos? En la población susceptible, más susceptible, en la más vulnerable. ¿Quiénes son? Los niños. ¿Y con qué tipo de vacunas? Con vacunas con patógenos débiles. ¿Qué es un patógeno débil? Es un patógeno endémico, podría decirse, ¿ya? Que causan enfermedad muy leve o asintomática. Muy similar a lo que estamos observando ahí con Omicron. Es, por decirlo de alguna manera, esta expansión de Omicron está inmunizando a las personas masivamente, sin matarlas, y produciendo una enfermedad leve, una gripe, un estado gripal, y en muchos casos con síntomas muy leves o asintomáticos. Y se está expandiendo, y se ha expandido en forma muy rápida, y yo lo celebro porque eso nos está permitiendo, y la verdad es que ya estamos fuera de la pandemia
por decirlo de alguna manera, la pandemia letal, aquella que mataba a un 1% de la población. Porque eso es básicamente por donde se mueve la tasa de letalidad, y que solo supera, digamos, el 4% en ancianos institucionalizados, personas con factores de riesgo, etc. Entonces yo quisiera dejar claro entonces este concepto de transición endémica. ¿Para qué? Para que la gente no tenga miedo. ¿Por qué no pudimos educar a la gente sobre estos conceptos de epidemiología básicos? No se asuste porque mire, ya viene esta variante, esta otra variante. El mensaje fue el contrario, el mensaje fue, apareció la variante Delta, que es más terrible por el número de casos, pero la letalidad no era más terrible, era 50% menor. Lo mismo con Omicron. Con Omicron ya es exigua la letalidad que tiene, la virulencia que tiene. No es nula, no es nula, ¿ya? Vamos a tener casos que se agravan y que hay que tener camas, digamos, de UCI, pero ya no estamos ocupando, ¿no es cierto?, ya no tenemos esa necesidad de tener sobrecupos de camas críticas, ¿no?, que tuvimos al principio, y eso lo aprendimos bien con influenza, que tener camas críticas nos ayuda a enfrentar el primer golpe de la pandemia. Y luego identificamos la población de riesgo, y ¿a quién nos íbamos? A proteger a la población de riesgo. Y no cerrábamos el país, manteníamos las escuelas abiertas, etc. El concepto de inmunidad de rebaño desde el punto de vista epidemiológico, porque ya la doctora lo ha explicado muy bien desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista epidemiológico, es cuando tú logras, ¿ya?, una inmunidad en una población susceptible capaz de forzar la salida del virus. Y no necesariamente es un porcentaje. Cuando vacunamos contra sarampión, cuando vacunamos contra rubiola, cuando vacunamos contra parotiditis, cuando vacunamos contra tétano, etc., lo que logramos con estas vacunas es producir inmunidad de rebaño muy, muy robusta, muy dura, y por eso prácticamente desaparece. La poliomielitis, por ejemplo. No estamos vacunando a adultos ni al 70% de la población. ¿A quiénes estamos vacunando? A los niños. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Porque estas vacunas efectivamente eliminan, ¿no es cierto?, el riesgo de infección, ¿ya?, con estos patógenos débiles. Son patógenos vivos, débiles, activos. Y por lo tanto, entonces, uno tiene que hacer esta salvedad de qué tipo de vacuna estamos hablando.